Capítulo 71. Manchado. Resumen. Bien, si no son las consecuencias de acciones pasadas. Mei había forzado la cerradura de uno de los armarios de suministros para darles algo de privacidad mientras Izuku se abría paso en los sistemas de cámaras. Le había costado un poco de esfuerzo hacerlo, pero Netsu le había estado enseñando muchos trucos geniales, por lo que no le llevó mucho tiempo descubrir cómo conectarse al sistema de cámaras y obtener todo el acceso que deseaba. Era mucho más fácil que hackear. Entonces, si yo fuera un par de estudiantes héroes, ¿dónde estaría? Su clase venía aquí a comprar cosas para su campamento, ¿verdad? Mei preguntó. Entonces, tal vez la tienda de cosas deportivas. No creo que se llame así, pero lo intentaré. Izuku dijo, hojeando las imágenes de la cámara. No. Está Nojiro y Sato, pero no a quien estamos buscando. ¿Dónde más estarían? Tal vez deberíamos comenzar desde la plaza principal e ir desde allí. Empezó a mirar alrededor de la plaza, solo escaneando hasta que vio algo prometedor. ¿Son ellos? Allí junto a la fuente. ¿Sí? Mei se inclinó más cerca de la pantalla. Ochako se está sonrojando. ¡Qué lindo! Izuku vio algo detrás de ellos y entrecerró los ojos. Era solo un tipo con una sudadera con capucha negra, pero por alguna razón estaba haciendo sonar las alarmas en la cabeza de Izuku. Hola Mei-chan. ¿Te resulta familiar ese tipo? Se acercó al tipo con capucha y Mei frunció el ceño, quiero decir, algo así. Su postura es bastante única, pero es difícil saberlo sin poder ver su rostro. ¿Puedes darme otro ángulo? Por supuesto. Izuku recorrió diferentes cámaras hasta que encontró una con un buen ángulo y amplió. Antes de procesar por completo lo que había visto, ya estaba retrocediendo, derribando una escoba en su intento de alejarse lo más posible de lo que estaba en la pantalla. Como sea posible. Después de un largo momento de mirar la pantalla, lanzó una mirada de pánico a Mei, quien parecía tan aterrorizada como él. Es la liga. Ellos están aquí. Hitoshi entró en pánico y dejó caer su control, lo siento mucho. Yo debería haber elegido una pregunta diferente. Ni siquiera pensé que realmente funcionaría. Yo puedo. Está bien. Ochako estaba de color rojo brillante y parecía que estaba a punto de llorar, lo que hizo que Hitoshi se sintiera aún peor. Supongo, lección aprendida. Crea una lista de preguntas de antemano, ¿verdad? Sí. Hitoshi tragó saliva. Lo siento mucho. Fue un accidente. Chilló Ochako. Podemos simplemente dejarlo. Quiero decir, sé que probablemente no te sientas de la misma manera. Oh no, lo hago, es solo que Hitoshi se congeló, con los ojos muy abiertos. No fue mi intención, eso acaba de suceder. Estoy bastante seguro de que acabo de hacer esto aún más incómodo. ¿No sueles desaparecer en este punto de una conversación? Cuando me teletransporto por accidente, es porque estoy pensando en la persona. Ochako enterró su cara en sus manos. Es un poco difícil cuando la persona en la que estás pensando está justo frente a ti. Vaya. Hitoshi asintió aturdido. Sí. Básicamente, somos un desastre. Ochako le dio una sonrisa de dolor. Sí. Bastante seguro. Izuku no podía pensar. Ni siquiera estaba viendo realmente la pantalla, y mucho menos el armario de suministros a su alrededor. Todo lo que podía ver era a Shigaraki desintegrando a un tipo en polvo justo enfrente de él, solo porque Izuku se había estado entrometiendo en cosas que se suponía que no debía y arruinando sus planes. No podían permitir que eso volviera a suceder. La boca de Izuku estaba seca mientras trataba de pensar qué hacer a continuación. Tenemos que sacar a todos. Derecha. Mei asintió con determinación. No sabemos cuándo aparecerá el resto de sus fuerzas y no podemos arriesgarnos a que corten las salidas y repitan el ataque de la Usopp. Podemos contactar a los estudiantes. ¿Qué pasa con la policía? Izuku murmuró, su cerebro girando con tantas ideas y posibilidades, pero aún no podía pensar. No había forma de que pudiera decidir un curso de acción. ¿Cómo podemos sacar a todos a salvo? Afortunadamente, mientras estaba congelado, Mei entró en acción.
Abrió la puerta y salió corriendo al pasillo antes de que él pudiera gritarle que se detuviera. Izuku no se dio cuenta de lo que estaba planeando hasta que se dirigió directamente a la alarma contra incendios afuera y tiró de ella lo más fuerte que pudo. Hecho. Ahora informemos a Netsu y vayamos a un lugar seguro. Ella corrió hacia él y lo puso de pie, e Izuku apenas tuvo tiempo de abrazar su computadora contra su pecho antes de que lo arrastraran por el pasillo. Ok. Sí, eso funciona. Ochako e Itoshi saltaron cuando sonó la alarma de incendios. Ochako miró a su alrededor, pero no pudo ver humo. ¿Qué está pasando? Itoshi frunció el ceño. No sé, pero Izuku y Mei probablemente sí. Si no, probablemente puedan averiguarlo. Derecha. El rostro de Ochako se endureció con determinación cuando invocó su peculiaridad. Vuelvo enseguida. El mundo se inclinó y corrió para alcanzar a Izuku y Mei, que corrían por un callejón a las afueras del centro comercial. ¿Saben lo que está pasando? ¿Por qué estás aquí afuera en lugar de adentro? Izuku le lanzó una mirada, pero tenía un teléfono cerca de la oreja y se mantuvo concentrado en su llamada mientras Mei la informaba. Vimos a Shigaraki en las cámaras de seguridad. Izuku está hablando por teléfono con Netsu ahora mismo para conseguir héroes en el camino en caso de que se convierta en un ataque a gran escala. Ochako tragó saliva. ¿Entonces no es solo un simulacro de incendio? No. Mei respondió gravemente. No solo un simulacro de incendio. Izuku colgó el teléfono y se volvió hacia Ochako. Tienes anclas en todos en la clase 1A, ¿verdad? Sí lo hago. Ochako dijo. ¿Quieres que les avise a todos? Izuku respiró hondo. Sí. Dígales a todos que Netsu nos autorizó a ayudar con la evacuación pero no con el combate. Si ves a Shigaraki o cualquier otro villano, simplemente corre. ¿Entiendo? Entiendo. Ochako confirmó. La cara de Izuku era sombría. Buena suerte. Shouto realmente no necesitaba comprar nada para el viaje de campamento, ya que básicamente había estado viviendo un viaje de campamento desde que su padre lo echó y su peculiaridad reemplazó a muchos elementos esenciales para acampar como sacos de dormir, linternas, y partidos. Aún así, no tenía nada mejor que hacer, así que pensó que también podría acompañarlo. Era bueno tener un poco de ingresos disponibles de nuevo, pero ahora que había estado viviendo prácticamente de nada, era mucho más difícil justificar gastar algo de eso. Después de que todos se separaron, se encontró en una tienda que a Shigaraki le encantaría o pensaría que era absolutamente ridícula, considerando que solo vendía mercadería para juegos y programas de televisión y nada realmente útil. Pero Shouto pensó que era entretenido ver cuánto reconocía de los diversos juegos que Shigaraki le había presentado. Cuando sonó la alarma contra incendios, estaba mirando una sección de collares para mascotas nerd que habrían sido geniales si Epur fuera un gato interior o bueno, si Shouto realmente tuviera un interior para ponerla. Realmente no había estado demasiado preocupado por la alarma al principio. Si era un simulacro, entonces estaba bien, y si no, entonces era inmune al calor y siempre podía usar su hielo para apagar el fuego si lo necesitaba. Se había contentado con seguir al final de la cola de la multitud de evacuación hasta que Uraraka apareció de repente junto a él e inmediatamente comenzó a hablar. Shigaraki está aquí en el centro comercial. Los héroes ya están en camino. Nos han autorizado a ayudar en la evacuación hasta que lleguen, pero no en el combate. ¿Entiendo? Shouto mantuvo su rostro cuidadosamente en blanco mientras asentía. Sí. Entiendo. Tan pronto como Uraraka desapareció, Shouto inmediatamente entró en acción y comenzó a correr hacia la tienda de videojuegos más cercana. Dusty, idiota, ¿dónde diablos estás? Itoshi no se sorprendió demasiado al recibir una llamada de sus secuestradores después de que Ochako no regresara, por lo que respondió de inmediato. ¿Qué necesitas que haga? Agrega a Izuku a tu cosa de chat grupal de clase. Mei salió corriendo. Ponlo bajo el nombre de código de trucos para que todos sepan que deben confiar en él, ¿de acuerdo? Derecha. Itoshi ni siquiera había terminado de responder cuando Mei colgó. Itoshi sabía que Izuku probablemente estaba ocupado tratando de coordinarse con los héroes, pero aún así agregó a Izuku al chat grupal lo más rápido posible, asegurándose de cambiar su nombre a Cheatko de primero para que así apareciera.
Envió un mensaje de texto rápido tanto a Izuku como a Mei para informarles que había terminado y se apresuró a unirse a la evacuación. Demasiado para un relajante viaje de clase al centro comercial. Capítulo 72. Control de daños. Resumen. El ataque del centro comercial sube de nivel. La alarma contra incendios fue realmente molesta. Tomura solo quería comprar un juego estúpido, pero además de ser ruidoso, la alarma decía que los trabajadores estaban cerrando la tienda y barriendo a todos. Probablemente ni siquiera hubo un incendio, lo más probable es que solo fuera un grupo de niños tontos que habían accionado la alarma contra incendios para ser graciosos. Lo estaba cabreando. Tomura metió las manos en los bolsillos y mantuvo la cabeza gacha mientras se dirigía hacia la puerta. No tendría su juego hoy, por lo que no tenía sentido quedarse hasta que el departamento de bomberos decidiera aparecer e investigar. Será mejor que regrese a la liga de todos modos, incluso si el nuevo impulso para el reclutamiento le dejó un mal sabor de boca. All for One iba a hacer lo que quisiera de todos modos, así que, ¿cuál era el punto de que Tomura pretendiera que tenía algo que decir al respecto? Hubo una conmoción cuando alguien entró a la fuerza en la tienda y Tomura apenas tuvo tiempo de reconocer a Todoroki antes de que lo agarraran del brazo y lo arrastraran detrás de uno de los estantes. ¿De verdad nos estás atacando en este momento? ¿En serio? Si es así, lo juro por Dios, lo haré. ¿Qué? Tomura apartó su brazo de un tirón y miró a Todoroki con incredulidad. No estoy. ¿De qué estás hablando? Solo estoy aquí para conseguir un juego estúpido. Todoroki entrecerró los ojos. Entonces tú y tu pequeña pandilla no están aquí para apuntar a nuestra clase. Soy el único aquí, idiota. Espetó Tomura. Bueno, a menos que ese pequeño asqueroso, no, acordamos que no hay spoilers. Lo que sea, ¿por qué diablos te estaría atacando? Ni siquiera sabía que estarías aquí. Gracias a Dios. E inmediatamente, Todoroki se desinfló de alivio. Entonces tienes que salir de aquí. Ahora. De alguna manera, Cheat Code te vio en las cámaras y todos piensan que se va a convertir en otro uso. Los héroes ya están en camino. Mineta echaba humo en silencio mientras Kaminari escuchaba absorta el informe de Uraraka. ¿Qué pensó ese estúpido fanático de los juegos que estaba haciendo? Lanzar un ataque solo unos días antes del ataque real que habían planeado. Él iba a mostrar su tarjeta y arruinarlo todo. Mineta en serio no tenía idea de lo que All for One vio en él de todos modos. Más allá de la peculiaridad destructiva, ni siquiera hizo nada. Él no merecía ser el sucesor de Sensei. Uraraka desapareció y las manos de Kaminari chisporrotearon nerviosamente. ¿De verdad crees que vamos a tener que pelear de nuevo? La última vez terminé inútil. ¿Por qué la liga atacaría ahora? Mineta se obligó a sí mismo a permanecer en el personaje. Nuestra clase no está lista en absoluto. Nada estaba listo, el momento era totalmente incorrecto. Si Shigaraki realmente atacaba ahora, espera, ¿ese idiota realmente planeó esto o simplemente se enojó y decidió desempolvar a alguien solo porque sí? Por supuesto que no podía matar a alguien cuando realmente importaba, pero cuando arruinaba todos sus planes, no era gran cosa. Ese tipo era un niño a veces, en serio. Siguió un paso detrás de Kaminari hasta que se encontraron con un grupo de personas que era lo suficientemente grande como para que Mineta siguiera fingiendo que acababa de separarse de la multitud. ¿Serían capaces de atacar el campamento después de esto? O peor aún, esto haría que la liga fuera el hazmerreír. Ya habían tenido un ataque fallido en su haber gracias a Cheat Code, pero si llegaba a los medios de comunicación que Shigaraki estaba aquí y prácticamente no se había hecho ningún daño, parecería que no eran peligrosos en absoluto. No podían permitirse eso, no cuando apenas veían los resultados del reclutamiento de su alianza con Spinner. Mineta sacó su teléfono y casi lo tomó 2 veces cuando vio que Shinzo había agregado a alguien llamado Cheat Code al chat. Ahora tenía el número de Cheat Code, sacudió la cabeza. Ya descubriría cómo usar eso a su favor más tarde. La parte importante era que tenía la confirmación de que Shinzo estaba cerca de Cheat Code y podría saber los próximos movimientos de los héroes si vigilaba el chat. Por ahora, solo tenía que asegurarse de estar en sintonía con el resto de la liga. Ah, sí, tramperó. Kurohiri respondió rápidamente, afortunadamente. Pensé que simplemente estabas manteniendo tu tapadera hoy.
Eso es lo que yo también pensé. Mineta siseó. Pero aparentemente el pequeño mocoso de Sensei tenía otros planes. ¿Sabías que la liga está atacando el centro comercial hoy? Hubo un silencio revelador al otro lado del teléfono por un largo momento. Yo no me habían informado, no. Pensé que el joven Tomura simplemente estaba dando un paseo para despejarse la cabeza. ¿Sí? Mineta frunció el ceño. Bueno, aparentemente se hizo ver y ahora toda mi clase se está preparando para toma 2. Este es un momento desafortunado. Kurohiri dijo cuidadosamente. Tendré que discutir esto con el joven maestro Tomura. No hay mucho tiempo para eso. Mineta lo interrumpió. En este momento, debemos centrarnos en el control de daños. Como dijiste, no podemos darnos el lujo de mostrar nuestra mano, pero tampoco podemos darnos el lujo de no atacar, porque entonces parecerá que no somos más que cobardes que huyen de los héroes. La voz de Kurohiri era sombría. Así que hemos quedado atrapados en una trampa 22. Mineta frunció el ceño pensativamente, no necesariamente. No es lo mejor, pero aún puede haber una manera de convertir esto en nuestra ventaja. Tenemos nuevos reclutas para el campo de entrenamiento, ¿verdad? Suponiendo que Tomura lo apruebe, entonces sí. Respondió Kurohiri. Bueno, considerando que todo este fiasco es su culpa, entonces tendrá que hacerlo. Mineta puso los ojos en blanco. Traigan a Spinner y a ustedes mismos aquí. Eso no debería darles ninguna información nueva y hay muchos de mis compañeros de clase, por lo que debería tener muchos héroes falsos para elegir. Si tenemos suerte, nadie sospechará 2 ataques tan juntos y podemos usar esto para camuflar nuestro próximo movimiento. Una estrategia sólida, joven trampero. Kurohiri dijo suavemente. Sensei estará orgulloso. Mineta gruñó mientras colgaba y corrió para alcanzar a Kaminari, será mejor que Steve. Todoroki mantuvo un poco de distancia entre él y Shigaraki mientras salían de la tienda. Por un lado, estaba muy contento de que no estuvieran siendo atacados en este momento, pero por otro lado, estaba aterrorizado de que Shigaraki no saliera de esto y eso lo asustaba. Se suponía que era un héroe, ni siquiera debería considerar dejar escapar a un villano como Shigaraki, y mucho menos ayudarlo. Debió haber avisado inmediatamente a sus compañeros de clase dónde encontrarlo y arrinconarlo o incluso atraparlo en un cubo de hielo de inmediato. Entonces, ¿por qué le estaba dando la oportunidad de correr? A pesar de todo lo que sabía que debía hacer, todo lo que hizo cuando llegaron al pasillo fue asentir y comenzar a caminar en la dirección opuesta. Si hubiera sido un ataque real, entonces habría luchado contra él, ¿verdad? Eso esperaba, al menos. De eso se trataba ser un héroe, pero aún así, ¿por qué su primer instinto había sido advertir al villano en lugar de capturarlo? La tienda de juegos en la que habían estado estaba en el segundo piso, y con la evacuación masiva de la alarma contra incendios, ahora había mucha gente amontonada alrededor de las escaleras TH4 y las escaleras mecánicas esperando para bajar. Según Uraraka, su clase había sido autorizada para ayudar con la evacuación, por lo que sería bueno hacer un tobogán hasta el primer nivel para ayudar con el cuello de botella. No hubo ninguna prisa real por sacar a todos, ya que esto fue solo un gran malentendido y no un ataque de villano real, pero en realidad no tenía una manera de comunicárselo a todos e incluso si lo hiciera, como se suponía, para explicar cómo él sabía. Realmente no sabía las palabras para describir su extraña relación con su cotransmisor, y si decía que Shigaraki le había dicho que no era un ataque real, sus compañeros de clase simplemente tendrían una idea equivocada. No, la mejor estrategia cuando las cosas iban mal en un juego era seguir las reglas de la búsqueda actual hasta que las cosas se calmaran un poco más, lo que sucedería tan pronto como Shigaraki se fuera y todos se dieran cuenta de que no había ningún peligro real. De repente, Shouto escuchó gritos en la plaza debajo de ellos. Los gritos eran lo suficientemente fuertes como para oírlos por encima del sonido de las alarmas, así que corrió hacia el balcón justo a tiempo para ver a un hombre lagarto con una katana saliendo de un portal humeante y pegándose a la fuente. Ese portal, ese era Kurohiri. Si Kurohiri estaba aquí, eso significaba que Shigaraki mintió. No sabía por qué la realización lo dejó con náuseas, por supuesto que Shigaraki iba a mentir. Era un villano, eso es lo que hizo.
Shouto realmente no tenía ningún derecho a estar sorprendido. Dios, era un idiota. El rostro de Shouto se endureció y se dio la vuelta, el hielo ya cubría su brazo mientras se preparaba para encerrar a Shigaraki en un glaciar instantáneo, solo para ser distraído por más gritos, y la barandilla del balcón de repente se desintegró en polvo. Todos los que se habían apoyado contra él como Shouto habían gritado y tuvieron que saltar hacia atrás para evitar caer, pero, por supuesto, no todos fueron lo suficientemente rápidos. Shouto entró en acción, saltando desde el balcón cuando una capa de hielo explotó desde su raíz derecha y creó una repisa para atrapar a todos los que habían caído. Se deslizó por el hielo, construyendo debajo de él a medida que avanzaba. Cuando llegó al nivel principal, se deslizó hasta detenerse y se tomó un momento rápido para mirar a su alrededor y asegurarse de que todos los que había salvado estuvieran bien, luego inmediatamente miró hacia arriba para mirar a Shigaraki antes de detenerse en seco. Shigaraki parecía horrorizado. Sus manos estaban agarrando en el aire y Shouto podía imaginarlo corriendo hacia la barandilla como todos los demás y accidentalmente agarrando el metal con los 5 dedos. Sus ojos se abrieron de par en par, pegados al portal con un pánico apenas disimulado, y Shouto tragó saliva cuando una horrible realización lo golpeó. Shigaraki no lo sabía. Capítulo 73. Falta de comunicación. Resumen. Bueno, ahora que hay un ataque. Izuku y Mei habían corrido hasta que encontraron un lugar relativamente seguro para acampar. Bueno, tal vez el vestíbulo de un edificio de apartamentos abandonado no era necesariamente seguro, pero estaba lo suficientemente lejos del centro comercial como para que la descomposición de Shigaraki no pudiera alcanzarlos y era un lugar lo suficientemente aleatorio como para que Kurohiri tuviera dificultades para encontrarlos. Al menos, eso es con lo que contaba Izuku. La computadora portátil de Izuku todavía estaba conectada a la fuente de seguridad del centro comercial y lo primero que vio cuando abrió la pantalla nuevamente fue un portal que se abría sobre la fuente. Tragó saliva y miró a Mei, teníamos razón. Mei asintió sombríamente, no pueden sellar las salidas, ¿verdad? No mientras las alarmas contra incendios están sonando. Izuku se rompió el cuello y se deslizó más cerca de la pantalla. Al menos no fácilmente, pero si lo intentan, lo sabré. ¿Cómo está 1A? Mei agarró el teléfono de Izuku y abrió el chat grupal. Alrededor de la mitad de la clase ha respondido desde que Extra Credit Kun agregó Cheat Code, y Aoyama dice que el tipo lagarto que acaba de atravesar el portal se llama Spinner. Lo más probable es que sea el nuevo asesino de héroes, a juzgar por la katana. Izuku dijo distraídamente. Espera, ¿no es ahí donde estaba Itoshi? Creo que podríamos necesitar llamar a Netsu de nuevo. Itoshi miró fijamente al chico lagarto, Spinner, mientras gritaba su desafío. Él, no tenía permiso para lavarle el cerebro. Solo tenía permiso para ayudar a los civiles en este momento, no para luchar contra los villanos. También estaba bastante seguro de que Todoroki había estado arriba con Shigaraki cuando apareció el portal, que era prácticamente toda la prueba que necesitaban de que era él quien le había dado a la liga su ubicación y creado la apertura para este ataque. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de preocuparse por eso en este momento. Todoroki todavía creía que su cobertura era segura, lo que significaba que no se arriesgaría a atacarlos directamente. Eso significaba que las mayores amenazas eran de Kurohiri, Shigaraki, Spinner y otro villano llamado Trapper, que sus adultos habían mencionado que también trabajaba con la liga. Y de esos, solo uno estaba actualmente blandiendo una espada hacia él. Spinner lo miró mientras saltaba de la fuente, espada en mano. Eres uno de esos mocosos de no. Te reconozco del festival deportivo. ¿Eres un verdadero héroe o simplemente otra de esas falsificaciones? Itoshi tragó saliva, pero no se movió. Los héroes ya estaban en camino incluso antes de que apareciera el portal, lo que significaba que tenían entre 5 y 10 minutos antes de que alguien apareciera para ayudarlos, menos si tenían suerte. Eso debería estar dentro de la ventana de tiempo en la que Itoshi podría activar su peculiaridad sin tomar el control total de su objetivo. Con la mitad de un plan en mente, Itoshi dio un paso adelante, sonriendo agudamente mientras abría los brazos. No lo sé. Tal vez soy falso o tal vez soy así de genial.
¿Cómo lo sabrías de cualquier manera? La mano de Spinner apretó su espada, seleccionaré las falsificaciones. Si sobrevives, quizás te merezcas el título de un verdadero héroe. La sonrisa de Itoshi se amplió. Bingo. Ochako había desarrollado una nueva apreciación de lo duro que trabajaba Izuku. Kurohiri apareció en la plaza menos de un minuto después de haber terminado de contarle a Uno sobre Shigaraki y tuvo la brillante idea de seguirlo antes de darse cuenta de lo difícil que era rastrear un teletransportador. A diferencia de Mei Izuku, ella no tenía ninguna tecnología sofisticada para ayudarla y, aunque se había acercado varias veces en la USG, en realidad nunca había tocado a él, lo que significaba que ella no podía anclarse a él directamente. En cambio, tenía que depender de seguirlo visualmente, lo que hasta ahora básicamente resultó ser un juego a gran escala de guacamole. Cada vez que veía una voluta de humo púrpura, tenía que encontrar a su compañero de clase más cercano, anclar a ellos y simplemente invitar a tratar de acercarse a él. Ella lo había mantenido demasiado ocupado para poder engañar a otros villanos, así que al menos eso era algo. No había logrado acercarse hasta que Kurohiri dio un salto más corto de lo habitual y accidentalmente se acercó lo suficiente a Zero para que Ochako ni siquiera tuviera que pensarlo antes de estar justo a su lado y alcanzar su armadura de cuello. Solo para que sus dedos se cerraran alrededor del aire cuando él desapareció de nuevo. Me temo que no puedo dejar que hagas eso, dijo Kurohiri suavemente, apareciendo justo detrás de ella. Tu peculiaridad te permite teletransportarte a cualquier persona que toques, ¿correcto? Estoy seguro de que puedes entender por qué eso podría ser un inconveniente para alguien en mi posición. Ochako gruñó y se abalanzó sobre él, pero nuevamente se quedó solo con un puñado de humo púrpura. Bueno, eso es frustrante, ¿cómo lo supo? Izuku palmeó la cara mientras observaba a Itoshi caminar hacia el villano con la enorme espada. ¿Por qué elegimos esa? Porque va a ser un héroe increíble si vive. Mei gimió. ¿En qué diablos está pensado? Lo más probable es que pueda establecer una conexión con su peculiaridad y activarla tan pronto como los héroes le den permiso. Izuku suspiró. Y parece que Ochako está persiguiendo a Kurohiri. Ambos se van a meter en problemas si los héroes no llegan pronto, o si no obtienen permiso para pelear. Mei ya tenía su teléfono en la mano. De todos modos, íbamos a llamar a Netsu de nuevo. Puso el teléfono en altavoz y lo dejó sonar hasta que Netsu contestó, lo cual no tomó mucho tiempo. Hola niños. ¿Cómo va la evacuación? Parece que aproximadamente la mitad de los civiles están fuera del centro comercial, informó Izuku. Pero van más rápido ahora que ha aparecido el resto de la liga. Oh, no. Netsu tarareó. Eso no es bueno. Ya tenemos varios héroes en camino. Aux está aproximadamente a 3 minutos. No estaba en el área, pero su mayor velocidad significa que llegará más rápido que algunos de los héroes que se suponía que estaban más cerca. ¿Pueden los estudiantes héroes aguantar hasta entonces? No sin permiso para defenderse, espetó Mei. Ese tipo loco de la espada tiene el ojo puesto en Extra Crédito Kun y Gravity Girl es la única que podrá seguir el ritmo de Kurohiri Y. ¿Entiende por qué no puedo dar permiso completo a los niños para usar sus peculiaridades, señorita Atsume? Netsu dijo con firmeza. Si uno de ustedes se lastima o, peor aún, lastima a otra persona, eso podría ser desastroso no solo para los estudiantes involucrados, sino para la UA en general. Mei parecía lívida, pero eso no quiere decir que estoy dispuesto a dejar a nuestros estudiantes completamente indefensos. Netsu interrumpió rápidamente. Sin embargo, el permiso deberá ser condicional. Puedo autorizarlos a defenderse contra ataques directos, pero no pueden iniciar, ¿eso servirá? Tendrá que ser así. Izuku agarró su teléfono del suelo y envió un mensaje al chat grupal. Hecho. Ahora solo esperamos que no necesiten usarlo. Itoshi miró a Spinner y trató de pensar en su próximo movimiento. Todavía no se le permitió activar su peculiaridad, lo que significaba que tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que los héroes aparecieran y le dieran permiso para lavarle el cerebro a este idiota. Eso iba a ser más fácil decirlo que hacerlo, considerando que su oponente tenía una espada y tenía que confiar en una lengua afilada y una buena apariencia pícara.
Además, Spinner acababa de amenazarlo con matarlo, obviamente, solo para mantenerlo interesante. Este día seguía mejorando y mejorando, ¿no es así? Entonces, ¿cómo iba a salir de esto sin convertirse en un shish kebab? Este tipo obviamente estaba obsesionado con la dignidad, por lo que podría tener alguna ideología subyacente que Itoshi podría aprovechar para mantenerlo hablando en lugar de pelear. También necesitaba asegurarse de que hizo al menos una cosa extraña para despistar a su oponente y evitar que conectara el lavado de cerebro para responder una pregunta porque no necesitaba que la Liga de Villanos descubriera los requisitos de activación de su peculiaridad. Está bien. Tan fácil como un pastel, con suerte. Itoshi siguió sonriendo a Spinner mientras se encogía de hombros. Quiero decir, tiene que haber una manera más efectiva de ver si soy un héroe que apuñalarme y ver si muero. ¿Cómo? ¿Cómo es un verdadero héroe? Tal vez podamos hacer una mejor prueba. All Might fue el único héroe verdadero. Spinner entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que acabamos de hacer una prueba para ver si eres tan digno como el símbolo de la paz? Itoshi silbó por lo bajo. Eso es una tarea difícil. No puedo decir que estoy exactamente al nivel de All Might, pero bueno, estamos obligados a compartir algunas similitudes, ¿verdad? Tú eres el que sostiene la espada, así que supongo que depende de ti decidir si me acerco lo suficiente. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando Spinner asintió brevemente. Ochako probablemente sería mejor en esto que él, considerando que ella era literalmente la sucesora de All Might, pero estaba ocupada en este momento, por lo que Itoshi tendría que hacerlo. Ahora se las había arreglado para convertir la pelea en una charla amistosa, o lo más amistosa posible, así que el siguiente paso era ser lo más confuso posible. Asintió con satisfacción y caminó hacia la fuente. Se juntaba con sus secuestradores por diversión, podía manejar un poco de caos. Spinner sacó su espada. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pensé que si vamos a tener una discusión seria, probablemente deberíamos sentarnos. Itoshi se encogió de hombros y puso un pie en el agua. Este parece un lugar tan bueno como cualquier otro. Spinner parpadeó, su espada temblando mientras observaba a Itoshi sacar su teléfono y billetera de sus bolsillos y ponerlos al costado de la fuente. En la fuente. Itoshi tarareó una afirmación mientras se sentaba, reprimiendo un escalofrío por el agua fría mientras miraba a Spinner. ¿Por qué no? Todos los chicos geniales lo están haciendo. Ayuda a que fluyan los jugos cerebrales. Spinner dudó por un momento más, sin saber si se suponía que debía aceptarlo o simplemente alejarse antes de envainar lentamente su espada y unirse a Itoshi en la fuente. Muy bien. Dime, joven héroe, ¿en qué te pareces a All Might? Bueno, comencemos con el hecho de que quiero salvar a la gente. Itoshi se recostó, el agua salpicando ligeramente mientras bajaba las manos para sostenerse. ¿Qué otras cualidades se supone que debo tener? A ver si coincido. Capítulo 74. Jugadores adicionales. Resumen. La conclusión del centro comercial. Itoshi esperó tensamente mientras Spinner pensaba en otra pregunta. Hasta ahora, lo había estado haciendo bastante bien, pero, de nuevo, también estaba mintiendo entre dientes para parecer más All Might de lo que realmente era o incluso de lo que realmente quería ser. Realmente estaba empezando a enfriarse por el agua, pero solo faltaba un poco más para que llegaran los héroes y Spinner también debería estar empezando a entumecerse, lo que podría ayudarlo a mantener el control por más tiempo, o podría dejar fuera de combate al villano. Inmediatamente, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto, por lo que Itoshi realmente esperaba que fuera la primera opción. Spinner se aclaró la garganta, como si no tuviera toda la atención de Itoshi en primer lugar, e hizo su siguiente pregunta. ¿Puedes enfrentar incluso situaciones aterradoras sin estremecerte? Eso es necesario si deseas ser como All Might. Finalmente, una pregunta que realmente pudo responder con sinceridad. Bueno, teniendo en cuenta que estoy aquí hablando contigo en lugar de salir corriendo gritando, creo que tienes tu respuesta. La expresión de Spinner se agrió, no hay razón para ser grosero al respecto. Lo siento. Itoshi se estremeció cuando su teléfono vibró al costado de la fuente y en el momento en que Spinner apartó la mirada de él para pensar de nuevo, lo revisó lo más discretamente posible, sonriendo cuando vio lo que Izuku acababa de dejar caer en el chat grupal.
Dejó su teléfono en silencio y se volvió hacia Spinner. En realidad, no lo soy. Spinner se congeló. ¿Qué dijiste? Hitoshi habló un poco más alto. Dije que no me arrepiento de haber sido grosero, no es que lo fuera de todos modos. Pero teniendo en cuenta que fuiste tú quien irrumpió aquí en lo que se suponía que iba a ser un día divertido para holgazanear, diría que tengo derecho a ser un poco grosero, ¿no crees? No. Spinner gruñó, saltando rígidamente, los verdaderos héroes nunca son groseros. Olmig nunca es grosero. Sacó su katana y cargó, ligeramente rígido por el agua fría, pero Hitoshi fue más rápido. Sonrió y activó su peculiaridad, haciendo que Spinner se detuviera y dejara caer su katana en el agua. Bueno, eso no tomó mucho tiempo. Hitoshi frunció el ceño y se apagó. Había algo raro en la mente de Spinner. Estaba contraatacando y el agua fría hacía más difícil mantener el control, pero Hitoshi esperaba todo eso. No, lo que desconcertó a Hitoshi lo suficiente como para perder el control fue que el cerebro de Spinner se sentía exactamente como el de Tokoyami. Bueno, más precisamente, como el de Tokoyami y el de Dark Shadow. Spinner negó con la cabeza cuando el lavado de cerebro se disipó y agarró su katana con un chapoteo mientras comenzaba a avanzar de nuevo. Pequeño farsante, ¿cómo te atreves? Hitoshi ni siquiera estaba escuchando, todo lo que podía hacer era gatear hacia atrás en la fuente, empapándose aún más completamente mientras miraba a Spinner con horror. Se suponía que era un lagarto que podía paralizar con sangre. No tenía una peculiaridad sensible como la de Tokoyami, pero, el cerebro de Hitoshi giraba tan rápido que ni siquiera pensó en formularlo como una pregunta. No eres el único dentro de tu cabeza. Spinner se detuvo, inclinando la cabeza con frustración. ¿Qué? Hitoshi abrió la boca para responder, pero no salió nada. ¿Qué se suponía que tenía que decir él? Él tampoco sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, afortunadamente, no tuvo que decir nada, porque fue entonces cuando una pluma roja brillante se lanzó directamente hacia Spinner, cuyos ojos se abrieron cuando apenas tuvo tiempo de agitar su katana, cortando la pluma por la mitad. Le lanzó una última mirada a Hitoshi, pero su expresión era una confusión de tantas emociones como frustración, confusión e incluso miedo, aunque eso probablemente era una ilusión por parte de Hitoshi, que era difícil saber exactamente lo que estaba pasando por su cabeza. Hitoshi se tensó, preparándose mentalmente para otro ataque, pero Spinner giró sobre sus talones y salió corriendo. «Regresa aquí». Aux atravesó la puerta como una bala e hizo una línea recta hacia Spinner, pero ya había desaparecido a través de una mancha de humo púrpura en el suelo. Aux lanzó un gruñido decepcionado antes de volverse hacia Hitoshi. «¿Lastimaste al niño?» Hitoshi negó con la cabeza y Aux asintió con satisfacción antes de volver a despegar y volar hasta el segundo piso. Los héroes finalmente estaban aquí, pero lo más importante, ¿qué diablos acaba de pasar? Lo primero que hizo Fumikage cuando vio a Shigaraki fue apagar las luces. Todavía había luz del sol y otros brillos entrando desde el pasillo fuera de la tienda que había estado tratando de ayudar a evacuar, lo suficiente para mantener a Dark Shadow firmemente bajo su control, pero sin las duras luces artificiales directamente encima de él, era libre de ordenar. Dark Shadow para extenderse y formar un muro entre la pequeña multitud de civiles detrás de él y el villano cobarde de adelante. «Déjalo aquí». Fumikage dijo, sonando mucho más valiente de lo que se sentía. «No permitiré que lastimes a estas personas inocentes». Shigaraki se rascó el cuello. «¿Qué te hace pensar? Son solo un grupo de NPC de todos modos, no es como si fueran a soltar ningún botín». «Yo, estúpida misión secundaria». Se supone que el partido debe comunicarse y aclarar las cosas con el líder del partido. Fumikage observó con recelo cómo Shigaraki se paseaba de un lado a otro, todavía rascándose el cuello y murmurando de forma ininteligible. Finalmente, se detuvo, su mano cayó inerte a su costado. «Lo que sea, no tienes HP lo suficientemente alto como para valer mi tiempo. Me voy de aquí». Extendió la mano y Fumikage no había tenido tiempo de dar más de un paso hacia adelante cuando la pared exterior se derrumbó en polvo. Shigaraki hizo un saludo burlón y se movió para saltar por el agujero que acababa de crear cuando apareció un portal a unos pocos metros de distancia. «Ah, joven Tomura».
Kurohiri dijo, materializándose desde el portal, te he estado buscando por todas partes. Para su sorpresa, Shigaraki se tensó, sí, y los héroes han llegado, por lo que es hora de retirarse por el momento. Dijo Kurohiri. Nos reagruparemos y prepararemos nuestras fuerzas para otro día. Fumikage tenía que estar imaginando la forma en que Shigaraki parecía casi decepcionado por esa perspectiva, agarrando una pluma roja brillante que había estado volando hacia ellos y desintegrándola en polvo, bien, lo que sea. Salgamos de aquí. Desaparecieron en el portal y Aux entró volando. Tokoyami. ¿Estás bien? Sentí a Shigaraki desempolvar la pluma que envié aquí y... Estoy bien. Fumikage le aseguró. El villano no nos hizo daño. Los hombros de Aux se hundieron con alivio, gracias a Dios. Saca a esta gente de aquí, me aseguraré de que no haya más villanos. Tokoyama sintió mientras Aux se alejaba a toda velocidad, deteniéndose por un momento para mirar la pared que Shigaraki había desintegrado en lugar de atacarlos. ¿No se suponía que los villanos tenían una oscuridad interior aterradora? ¿Qué le había pasado a él? Shouta odiaba esto. Era como Shirakumo de nuevo. Él y Mi corrieron lo más rápido que pudieron, sus pasos resonaron en el pavimento cuando irrumpieron en el centro comercial. Debería haber hecho que Itoshi se quedara en casa, debería haber advertido a Netsu sobre el vínculo de Todoroki con la liga de inmediato en lugar de investigar más. En retrospectiva, era obvio. Por supuesto que la liga atacaría una salida de clase donde no habría maestros presentes. Era lógico. Pero no, había estado cegado por sus propias esperanzas y había dejado que sus alumnos y su hijo entraran en un ataque de villanos sin preparación ni respaldo. Era tan estúpido. Él va a estar bien, Shou. Isashi sonaba como si se estuviera tranquilizando a sí mismo más que a Shouta, pero aún así se apreció el esfuerzo. Itoshi puede manejarse solo y tiene gremlins de apoyo para ayudarlo, además del resto de su clase. Estará bien. Shouta sintió, pero no dijo nada. Podía ver a algunos de sus otros estudiantes hablando con la policía, pero podría preocuparse por ellos más tarde. En este momento, solo necesitaba encontrar a su hijo. Sus ojos escanearon lo que quedaba de la multitud de compras del fin de semana hasta que vislumbró un cabello púrpura. Al principio, casi no se dio cuenta de que era Itoshi porque su cabello estaba más oscuro de lo normal y colgaba alrededor de su rostro en mechones húmedos en lugar de erizarse como solía hacerlo, y el resto de él estaba igualmente empapado. Parecía que Yaoyorozu le había hecho una manta en algún momento, pero todavía estaba goteando sobre las baldosas y temblando levemente mientras Uraraka le frotaba la espalda con torpeza. Isashi fue el primero en salir corriendo, pero Shouta estaba solo medio paso por detrás y estaba bastante seguro de que parecía que ambos habían heredado la capacidad de teletransportación de Uraraka porque casi al instante, se abalanzaron sobre él y lo envolvieron en un abrazo. Itoshi estaba bien. Estaba a salvo. Itoshi se puso tenso por un breve momento hasta que se dio cuenta de quién era, y luego inmediatamente se dejó caer en un abrazo. Ha sido un día largo. Isashi soltó una risita húmeda. Apuesto, chico, apuesto. ¿Estás herido en alguna parte? Preguntó Shouta. ¿Cómo te mojaste tanto? Yo, como que invadí la fuente. Itoshi hizo una mueca. Y no estoy herida. Solo frío. Todoroki se ofreció a calentarme con su fuego, pero... La cara de Shouta se volvió pétrea. Correcto. Creo que esta es toda la prueba que necesitamos. Capítulo 75. Torpe. Resumen. El día después del ataque al centro comercial, Itoshi se quejó mientras se arrastraba a la sala de estar y plantaba su rostro en el sofá. Después de haber llegado a casa del centro comercial ayer, había tomado menos de 5 minutos para ducharse, ponerse el pijama más cómodo que tenía y colapsar en la cama por el agotamiento emocional y físico. Solo se había levantado una vez, y eso fue porque Aizawa lo sacudió para despertarlo y le empujó a la fuerza un plato de arroz frito en la cara. Más allá de eso, había estado muerto a la palabra y honestamente, deseaba que todavía lo estuviera. Mig levantó la vista de su computadora portátil e hizo una mueca cuando vio entrar a Itoshi. Supongo que en realidad no te sientes mejor. Me pondré en contacto contigo después de que termine de morir de mortificación. Itoshi levantó la cabeza y miró a Mig lastimosamente. Llamé a Aizawa papá.
La cara de Mick se iluminó. Sí, lo hiciste. El puchero de Itoshi se profundizó, y le dije a Ochako que me gusta. Los ojos de Mick se abrieron y rápidamente empujó su computadora portátil sobre la mesa de café para poder prestarle toda su atención a Itoshi. ¿Y qué dijo ella? Nada. Itoshi se quejó. Las alarmas contra incendios se activaron casi inmediatamente después de eso y tuvimos que pasar directamente al ataque de un villano. Uf. Mick hizo una mueca. Eso es, wow. Itoshi se dejó caer para estar de lado. Sí, y para empeorar las cosas, estábamos jugando con mi peculiaridad y prácticamente la obligué a decirme que estaba enamorada de mí. Mick se congeló. ¿Qué? Fue un accidente. Itoshi gimió. Sé lo que estás pensando, me siento como un villano por hacerlo también, pero como dije, solo estábamos jugando con mi peculiaridad y pregunté lo que pensé que era una pregunta totalmente inocente sobre Mina, pero aparentemente Mina lo sabe. Sobre su enamoramiento y simplemente salió a la luz. No pensé que sería capaz de hacer que respondiera. Oh, Itoshi. Mick se acercó y se sentó en el sofá a su lado, pasando sus dedos por el cabello de Itoshi y dejando que apoyara la cabeza en su regazo. Los accidentes peculiares apestan. Itoshi asintió y se frotó los ojos. Lo siento. Esperaba sentirme mejor después de dormir, pero ayer fue mucho. Mick señaló. Está bien sentirse un poco abrumado. Itoshi suspiró. ¿Dónde está Aizawa? Tuvo otra reunión con Netsu. Dijo Mick. El de ayer fue interrumpido. Vaya. Correcto. Itoshi dijo aturdido. ¿Qué va a pasar con Todoroki? Todavía no estamos seguros. Dijo Mick. Por un lado, es peligroso tenerlo cerca, pero por otro lado, saber quién es el traidor puede darnos una gran ventaja si podemos usar ese conocimiento contra la liga. Honestamente, esperábamos obtener la opinión de Cheat-Kode sobre esto, así que, bueno, tu padre estará pronto en casa, así que ¿por qué no invitamos a tus amigos? Podemos ponerlos al día sobre la situación de Todoroki y puedes probar las aguas con Uraraka y ver cómo se siente con respecto a todo el asunto. ¿Cómo suena eso? La cara de Itoshi se arrugó. ¿Tengo que hacerlo? Mick se encogió de hombros. No. Puah. Itoshi gimió. Bien, pero si esto sale mal, me ofrezco como voluntario para ser un sujeto de prueba para una de las explosiones de Mei. Izuku se mordió el labio mientras miraba de nuevo las imágenes de seguridad. Mei-chan, no viste a nadie que encajara con la descripción de Trapper en el centro comercial, ¿verdad? ¿Qué descripción, Izuku-kun? Mei preguntó. Nadie lo ha visto nunca. Bueno, sí, pero su peculiaridad, intentó Izuku. No se usó durante el ataque. Terminó Mei. La policía y los héroes también lo están buscando, ya sabes. No tienes que encontrarlo solo. Lo sé. Izuku frunció el ceño. Pero si hubiera notado a Shigaraki antes o empujado a Netsu para que dejara que los estudiantes pelearan. Izuku-kun, esto no es saludable. Mei suspiró. Ayudaste a mantener a la gente segura, no tienes nada que compensar. Pero, sin peros. Mei cerró su computadora de golpe. ¿Has desayunado? Izuku parpadeó. Mei puso los ojos en blanco. Si no puedes recordar, entonces asumiremos que es un no. Vamos a tomar un bocadillo. Te prometo que intentaré no explotar tu cocina. Izuku tragó y dejó que Mei lo arrastrara del brazo a la cocina. Supuso que desayunar no era una idea terrible. Ochako estaba nervioso. Solo había pasado un día desde que el agradable viaje normal de su clase al centro comercial se había ido completamente al sur, y eso significaba que las últimas 24 horas habían sido un torbellino de entrevistas con la policía, tranquilizar a sus padres y teletransportarse lejos de los medios. Al final, su ansiedad básicamente se reducía al hecho de que no había hablado con Itoshi desde el ataque, lo cual era comprensible teniendo en cuenta que él no lo estaba haciendo tan bien cuando llegaron sus adultos para sacarlo, pero ella aún así. Se sintió raro porque tal vez el hecho de que ella accidentalmente confesó que le gustaba y él le confesó no era tan importante considerando que un ataque de villano real había sucedido menos de un minuto después, pero todavía se sentía como algo que deberían abordar eventualmente. Tal vez ella solo estaba haciendo un gran problema y ni siquiera importaba en absoluto.
Ella gimió y se dejó caer de nuevo en la cama. Sus maletas para el campo de entrenamiento estaban medio empacadas en el suelo junto a su armario, pero no tenía ganas de hacerlo en este momento. Honestamente, no tenía ganas de hacer mucho en este momento. ¿Cómo se suponía que iba a concentrarse en algo con literalmente todo lo demás que estaba pasando? Su clase acababa de ser atacada por villanos y su enamoramiento la estaba engañando. Incluso si tuviera una razón increíblemente válida para hacerlo, todavía era ridículamente estresante. Porque esta tenía que ser su vida. Su teléfono vibró al lado de su cabeza y Ochako gimió y se dio la vuelta para ver a Mei llamándola, «Hola Mei-chan». «¿Qué pasa?» «Los adultos de Itoshi nos invitaron a almorzar», dijo Mei. «¿Vienes?» Ochako se levantó. «¿Qué? ¿Estoy invitado?» «Creo que sí». Mei respondió distraídamente. «Estoy bastante seguro de que Present Mic dijo que él también te envió un mensaje de texto». Ochako se desplazó a través de sus textos y gimió. «Sí. Estaba demasiado ocupado siendo Debr. Ok, sí, le enviaré un mensaje de texto y le diré que voy. Es en, como 10 minutos. Excelente. Maravilloso. Bueno, no es como si tuvieras que preocuparte por el tiempo de conducción». Mei se rió. Ochako miró su cómodo pijama con agujeros en la rodilla. «Sí. Eso no es lo que me preocupa». Izuku estaba atrapado en una especie de situación surrealista. Por un lado, esta era solo la casa de Itoshi y sabía, lógicamente, que los padres de Itoshi eran solo personas normales. Claro, eran héroes profesionales, pero hablaba con héroes profesionales todo el tiempo en la escuela y no fue gran cosa. Por otro lado, estaba en la sala de estar de Era Ceread y Present Mic y le estaban ofreciendo galletas. Su fanático interior se estaba muriendo en este momento. Ochako dijo que vendría, ¿verdad?, preguntó Itoshi en voz baja. «Realmente espero no haberla asustado». «¿Cómo la habrías asustado?», preguntó Mei, agarrando una galleta. «Ella está acostumbrada a Miya Izu-kun, así que estoy bastante seguro de que tiene nervios de acero en este momento». Tisoi se sonrojó, pero no dijo nada mientras Miki y Aizawa le enviaban miradas comprensivas. Izuku frunció el ceño y agarró una galleta. Se daría cuenta de lo que estaba pasando cuando llegara Ochako. Hablando de Ochako, apareció menos de un minuto después al lado del sofá. «Hola chicos, siento llegar tarde». El rostro de Itoshi se iluminó brevemente antes de aclararse la garganta y mirar hacia otro lado. Hey. Me alegro de que pudieras hacerlo. Perfecto. Mick sonrió. Todo el mundo está aquí. El almuerzo ya está listo, así que vamos a comer. Todavía había una extraña tensión mientras lo seguían a la cocina, pero, de nuevo, ayer habían pasado por un gran ataque de villanos, por lo que podría ser normal. Los platos en la mesa no coincidían, como si la mayoría de ellos hubieran sido comprados como regalos de broma en la tienda de segunda mano en algún momento, pero Izuku supuso que Era Ceread y Present Mic también no coincidían y de alguna manera lo hicieron funcionar, por lo que era apropiado que su casa fuera de la misma manera. «Entonces te sientes mejor, Shindig?» Ochako preguntó mientras se sentaban. «Estaba un poco preocupado por ti después de, ya sabes, todo eso en el centro comercial». «Sí, lo siento». Itoshi hizo una mueca. «No fue mi intención caerme de la faz de la tierra, pero llegué a casa y básicamente me estrellé contra la cama. Ya había sido un día muy largo antes de que llegáramos al centro comercial. Eso es en realidad parte de por qué los invitamos a ustedes, niños». Aizawa interrumpió. «Ya conocen algunos secretos de la escuela, sin mencionar que son amigos de Itoshi, por lo que es lógico que les informemos, especialmente a usted, Midoriya, ya que es muy hábil en el análisis». Izuku y Mei intercambiaron una mirada confundida e Izuku atrapó a Ochako mirando a Itoshi con curiosidad embelesada hasta que suspiró. «Hay un traidor en la clase 1 y descubrí quién es». Tomura estaba enojado. Se suponía que era el líder de la liga. ¿Cómo había ocurrido un ataque, un gran ataque, sin su aprobación? No solo eso, sino que él ni siquiera lo sabe. Kurohiri había dado una respuesta de mierda sobre su temible reputación e hizo que todo pareciera que era culpa de Tomura en primer lugar. ¿Cómo se suponía que iba a saber que iba a ser descubierto? Ni siquiera sabía que uno iba a estar allí en primer lugar.
Si esto fue culpa de alguien, fue de ese espía inútil por no informarles de la ubicación de 1A. Pero no, tan pronto como la liga se enteró de que los héroes lo habían visto, simplemente siguieron su ejemplo. Era ridículo. Si realmente fuera el líder de la liga, no estaría bajo el control de All for One en este momento. Sería libre de hacer lo que quisiera y realmente hacer algo por sí mismo en lugar de obsesionarse con destruir la sociedad en nombre de Sensei. Sin embargo, no era el líder de la liga. Realmente no. Era solo un niño que All for One había recogido al costado del camino un día y decidió que sería un títere perfecto. Y para colmo, ya ni siquiera tenía un papel principal. Todo el mundo lo empujaba constantemente al margen y ya ni siquiera era el personaje principal. No, solo era un personaje secundario que aparentemente todos habían decidido que no tenía suficiente fuerza de carácter para ganar el juego, pero que no podían deshacerse porque su rostro estaba en la caja. Odiaba la forma en que el resto de la liga lo trataba. Y odiaba que tuvieran razón. Hace unos días, habría argumentado que al menos todavía tenía su transmisión Ikikat, pero no había forma de que Todoroki volviera a hablar con él. ¿Por qué querría hacerlo cuando, desde su perspectiva, Tomura acababa de traicionarlo y luego mintió al respecto? Tal vez si no le hubiera asegurado a Todoroki que no habría un ataque, entonces podrían superarlo, considerando que él y Todoroki tenían una especie de entendimiento silencioso de que él era un villano, y atacar a los héroes era justo lo que necesitaban. Los villanos lo hicieron, pero eso no fue lo que sucedió. No, solo tuvo que abrir su bocota y dejar que Todoroki pensara que todo iba a estar bien antes de apuñalarlo por la espalda. No se había sorprendido cuando Todoroki publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que se iría de la ciudad por un tiempo y que se perdería las próximas transmisiones. Claro, podría haber estado hablando del campo de entrenamiento, pero al mismo tiempo, no había dicho cuándo regresaría, o incluso si regresaría. Y lo peor era que Tomura no podía culparlo. Él tampoco querría volver. El ceño de Izuku se hizo cada vez más profundo mientras escuchaba a Itoshi describir la extraña amistad de Todoroki con Shigaraki. Lo siento, pero eso no tiene absolutamente ningún sentido. Quiero decir, lo hace un poco. Ochako dijo. Kurohiri sabía cómo funcionaba mi peculiaridad, por lo que obviamente alguien le dio información privilegiada. Itoshi se encogió de hombros, puedo mostrarte algunas de las corrientes. Definitivamente son ellos, y estoy seguro de que los viste juntos en las imágenes de seguridad. Bueno, sí, pero parecía que estaba tratando de reducir la intensidad porque no se le permitió usar su peculiaridad. Argumentó Mei. ¿Por qué demonios comenzaría a jugar con un villano de todos modos? La respuesta simple es la rebelión adolescente. Aizawa suspiró. Tiene buenas razones para odiar a su padre y, sinceramente, si está tratando de enojarlo, esta sería una excelente manera de hacerlo. No, lo tengo, es solo que, Izuku gimió. No tiene ningún sentido que él sea el traidor, o al menos, no el único. Mick parpadeó y Aizawa dejó escapar un profundo suspiro, quiero saber a qué te refieres. Bueno, Mei, ¿sabes que no pude encontrar ninguna evidencia de Trapper durante el ataque? ¿Sí? Los ojos de Mei se abrieron. ¿Crees? Izuku asintió, todos los demás miembros conocidos de la liga estaban allí, pero Trapper ni siquiera mostró su rostro. ¿Por qué? Porque sería reconocido. ¿Crees que Trapper es uno de nuestros estudiantes? Preguntó Mick. Bueno, quiero decir, si es Todoroki, entonces todo vuelve al punto de partida. Pero las peculiaridades no coinciden. Izuku dijo. Todoroki tiene hielo y fuego, pero la evidencia que dejó Trapper apunta a una especie de musgo casi sintético. Lo cual tampoco se ajusta a ninguna de las peculiaridades de nuestros compañeros de clase. Uraraka resopló. ¿Y ahora qué? Bueno, solo porque no coincida con nuestra clase no significa que no coincida con alguien que conocen. Itoshi dijo. Un padre, un hermano, un tío, cualquier persona en la que confíen lo suficiente como para contarles sobre su día, podría ser una posible fuga de información. O podrían estar haciendo algo intencionalmente para ocultar su peculiaridad. Dijo Mei. Hay toneladas de inventos que pueden cambiar las cosas, reacciones químicas, todo tipo de opciones si estás desesperado por ocultar quién eres.
Así que, tenemos una pista, pero es delgada. Dijo Aizawa. ¿Y qué si investigar a sus familias no funciona? Bueno, entonces tenemos un plan B. Izuku sonrió. Si todo lo demás falla, ya conocemos a uno de los traidores. Si jugamos bien nuestras cartas, nos llevará directamente al trampero sin siquiera saber que estamos tras él.